Tenemos el placer de compartir esta mañana con el ingeniero Antonio Almonte, que es el ministro de Energía y Minas. Don Antonio, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Dani, muy buenos días. Saludo, don Freddy, Oscar. Bienvenido. Buen día, ministro. Encantado. Placer es nuestro. Y allá, mucho estar aquí don con María ustedes. Gustavo Olivo, allá, en la Super 7. Ah, gracias. Usted está conectado por todas partes. Gracias, Geomar y Olivo. Mire, Un abrazo. Buenos días. Don Antonio, Buenos días. hay muchos temas que tratar con su ministerio a propósito de ruidos que han surgido, tema en San Juan con los romeros y la mina de oro, tema en Los Negros con la barcaza, pero antes de entrar a esos asuntos yo quisiera que nos cuente cómo ha ido el proceso de rehabilitación de las redes o de los daños causados por Fiona. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, Dani, ciertamente hay que reconocer que el huracán Fiona golpeó fuertemente las infraestructuras del servicio eléctrico en la región este del país, particularmente en La Romana, tanto en lo que se refiere a la infraestructura de distribución, entiendo redes, transformadores de distribución, postes, como también en la de transmisión. Sobre todo, tuvimos un día completo con una dificultad muy grande para la recuperación en Higüey por el tema de la línea de transmisión tensión 38 y 69 desde La Romana a Higüey y desde La Romana al Pintado. Y resulta que a través de ahí es que se inyecta la electricidad. Bueno, finalmente ya al caer la noche del día siguiente el huracán, eso se resolvió. Y ya eso de las 10 de la noche, algo así, comenzamos a encender los primeros circuitos de Higüey del día siguiente. Naturalmente, eso significó mucho menos del 20% del servicio, pero al día siguiente avanzamos. Lo hicimos en Higüey, en El Ceibo, en Atomayor, en Miche, y yo te puedo decir que hoy día tenemos 98%, algo así, de todo el servicio eléctrico restablecido. Hay algunos lugares que no están 100%, entre otras cosas, porque algunos de los equipos, etcétera, no se han terminado todavía de instalar. Pero nosotros hemos tenido una recuperación casi total de La Romana, San Pedro de Macorís, El Ceibo, Atomayor. Yo puedo decir que algo igual, también de rápido y de efectivo, fue en esa franja del nordeste, digamos, Samaná, Sánchez, Las Terrenas, que fue muy afectada, Nagua en parte, pero sobre todo Samaná, Sánchez, etcétera. Y yo puedo decir que en realidad lo que sucedió es que 2 o 3 días antes del ciclón estaba muy claro cuál era la ruta que podía ser afectada por el huracán Fiona. Y entonces el equipo, todas las cabezas del sector eléctrico del gobierno, nos reunimos, yo mismo los convoqué en el Ministerio de Energía y Minas, en el edificio de la empresa de transmisión, y logramos hacer una coordinación de manera que antes de que llegara Fiona ya habían brigadas y equipos logísticos apostados en La Romana y en Higüey, precisamente para poder entrar en acción inmediatamente. Eso hicimos. Y creo que el entusiasmo, dedicación, hizo que nosotros recuperásemos rápidamente todo el sector eléctrico en el este del país. Yo quiero decir que en esto hay que destacar el liderazgo del presidente León Abinader ha sido muy importante, porque él personalmente encabezó, tomó decisiones, instruyó a los ministros que se fueran lo que correspondían para el este el mismo día, y eso influyó mucho en ese trabajo arduo que hicimos y que seguimos haciendo por la recuperación de las zonas afectadas. Me imagino que debe ser medio incómodo manejarse con el presidente en esa parte que le toca a usted, sobre todo la parte de energía, porque la única responsabilidad pública del presidente Abinader, antes de convertirse en presidente, fue que fue miembro del Consejo de Administración de la CDE en una ocasión. O sea que él sabe algo de eso, ¿verdad? Sí, así es, así es. Y tiene, no pregunta mucho. Y tiene mucha información al detalle de lo que sucede en el sector, casi en todas las áreas del gobierno, pero en el sector le da un seguimiento muy cerrado. Es muy sensible a la evolución y dinámica del sector, quizás por la gran comprensión que tiene del papel fundamental y el impacto general que tiene la economía en la sociedad en sentido general. Para quedarnos la parte eléctrica, ministro, y a partir de los puntos
o aspectos de su ministerio que ya Dani le introdujo, ¿cuál es la situación de la instalación o la pretensión de instalar las barcazas en los Negros de Asua? ¿Cuál es la necesidad de hacer eso allí? ¿Cuál es el estatus que se tiene ahora en tratar de conseguir no solamente los permisos medioambientales, sino también lo que se conoce como la licencia social ante una comunidad que no está hasta el momento por la labor de otorgarla? Sí, esa es muy buena manera de plantearlo, Oscar, el tema de los negros y de la barcaza. El primer punto, el punto de partida es la necesidad. Si la República Dominicana, como hemos dicho muchas veces, no tiene una reserva suficiente para abastecer la electricidad en los momentos pico al año, no tiene reserva suficiente, puede abastecerla, pero de manera muy precaria. En consecuencia, nosotros tenemos un reto, cualquier gobierno tiene un reto fundamental, y es de garantizar la suficiencia de abastecimiento de electricidad. Eso es fácil decirlo, pero no es fácil lograrlo. Sí, el reto principal, fíjense que en Europa ahora están diciendo que el reto fundamental, la política principal en esta coyuntura es garantizar que Europa tenga energía. Después se discute el precio, se discute la transición energética, pero la energía. Entonces la República Dominicana tiene que garantizar que la población tenga electricidad disponible. Por eso hicimos una licitación de urgencia de 400 megavatios en lo que los proyectos de Manzanillo, otros proyectos y las renovables pues entran en línea. Había que garantizar, inyectar más megavatios al sistema urgentemente. Esa licitación implicó 190 megavatios adjudicados a un consorcio encabezado por Jaime Investment, que está haciendo ya, va avanzando en la instalación de las turbinas que van a formar esos 190 megavatios, y se espera que a final de este mes de octubre puedan comenzar a producir, según se ha dicho. Eso está por las inmediaciones de Boca Chica, en instalaciones... Son de gas. Exactamente. Y 178 megavatios en barcaza. La razón es muy simple. Para usted hacer una licitación que permita que en menos de un año ya usted tenga energía eléctrica, plantas instaladas e inyectando, tiene que tener o plantas pequeñas modulares que lo instala en instalaciones que ya usted tiene, o tiene que ser en barcaza, porque una planta eléctrica nueva no se construye en 6 meses ni en un año, generalmente dura más de 2 años, 3 años, 4 años. Entonces nosotros no podíamos esperar 4 años, teníamos que inyectar nuevos megavatios al sistema. Y uno de los lugares, una de las empresas que ganó es una barcaza que contiene una unidad de producción basada en fuel 06 y ligero, pesado, perdón, el número 6 como se dice, y también tiene una subestación en la misma barcaza. Eso significa que esa barcaza, a través de línea de transmisión, se puede conectar rápidamente a la red y entonces inyectar la potencia que necesitamos. El país necesita más potencia y en algún lugar hay que conectarlo, hay que instalarlo. Puede ser en tierra, puede ser por barcaza, en costas, y en ese caso hubo una que va a ser en tierra y otra parte que va a ser en la barcaza. Pero hay, ministro... Se eligió Puerto Viejo de Asua porque instalar una barcaza que pueda durar 2 o 3 años, hasta 5 años produciendo electricidad, requiere un espacio con un puerto, con un buen calado y que haya condiciones de acceso fácil a una subestación de transmisión para poner esa energía eléctrica en línea. Esa es la razón fundamental. Ministro, un cafecito Santo Domingo, café del bueno. Digamos para nosotros. Que visto el análisis, el único lugar o el lugar adecuado para esa planta es ese. No se puede decir que es el único. Eso no puede decirse que es el único. Con un examen cuidadoso podría estimarse otros lugares. Ahora, en términos inmediatos, por el tema del acceso a una subestación de transmisión ya disponible y hábil, esa es de lo más fácil, por las condiciones del dragado del puerto, etc. La cercanía que plantean los comunitarios, lugares, obviamente, y uno tiene que ser. La cercanía que plantean los comunitarios al Parque Nacional Francisco Camaño y la negativa que por ello
tienen a resistir, la resistencia que tienen a resistir. Y el Bueno, argumento mira, de que ya pudiera eso- afectar un área turística que es en las playas. Mira, ya eso es otro aspecto. Déjeme decirle lo siguiente, porque como dicen los chinos, uno se divide en dos. Nosotros, la empresa hizo la solicitud de permiso ambiental para la construcción de la línea de transmisión, es decir, instalar los postes y entonces la línea de transmisión desde la costa hasta la subestación de transmisión que está a escasa distancia, 1 kilómetro, algo así. El otro, para eso existe permiso ambiental, para los postes Ya de otorgado. transmisión fue otorgado y para la línea de transmisión. Ahora, la empresa también depositó en el Ministerio de Medio Ambiente hace más de 2 meses su estudio de impacto ambiental para la barcaza. Ya el estudio de impacto ambiental para la barcaza son estudios bien complejos, que pueden tener 700 páginas, con muchas mediciones, evaluaciones, etcétera, que determinará cuáles pueden ser las consecuencias ambientales generales de una barcaza de ese tipo, con su característica técnica, ahí. Ese estudio de impacto ambiental está siendo evaluado por el Ministerio de Medio Ambiente y el equipo técnico. Y es el Ministerio de Medio Ambiente quien dirá si procede, si no procede, si se corresponde o no. Y nosotros como Ministerio de Energía y Minas no tenemos competencia en esa parte del estudio, sino que debemos dejar que eso se produzca. Ahora, ministro, y en esa fase está. llama la atención, por lo que usted plantea, es un asunto estratégico para el gobierno y para el país, por lo que usted plantea. Para el país. Y visto eso, y para el gobierno que no quiere verse en el apuro de que nos vengan apagones terribles en los próximos días. Perfecto. Entonces, y eso va a hacer que el gobierno caiga en una posición muy difícil, muy incómoda, y el país igual, peor. Pero visto eso, no tiene mucho sentido el hecho de que una parte del partido oficial esté alentando la protesta que se están dando, porque la senadora de Asua, que es del partido, es dirigente, de los dirigentes máximos del PRM, la senadora, y está en un movimiento de resistencia en favor de la gente de los negros que nos quieren la planta. Y digo que luce como raro, extraño, que si el gobierno entiende que es estratégico y conveniente para el país, no lo asuma de una manera como más organizada. Bueno, en cierto sentido es así, Dani, pero te voy a decir algo. Yo no sé, en los últimos días, qué declaraciones o qué acciones ha tenido la doctora Lía Díaz, gran amiga, respetada compañera, pero hace una semana o algo un poco más, yo conversé bastante con ella y me expresó que que a ella la han colocado en una posición que no corresponde, que no es verdad que ella que ha estado en esas acciones. Y yo creo mucho en ella y la respeto mucho. Hay quizás algunos dirigentes que no han tenido la mejor actitud, pero hay que reconocer que a veces se dan circunstancias de que algunos diputados o algún aspirante a alcalde o lo que sea, sobre todo los locales alrededor de los negros, porque lo que son de la provincia en general y sobre todo los que están localizados en la ciudad de Azua, han tenido una actitud bastante consecuente con el proyecto del presidente, pero hay posiblemente algunos dirigentes que viven en los negros que tienen pues algún tipo de posición y compromiso, quizá vinculada a las comunidades. Y yo pienso que esos son procesos relativamente normales y que el diálogo, yo he estado 2 veces en los negros, dialogando, recibiendo apoyo, pero también recibiendo rechazo a la idea. Hemos estado conversando con autoridades, con dirigentes, y yo me parece que ese tipo de situaciones aquí y en cualquier país pasa por ahí. Pasa por negociaciones, relaciones, discusiones con los sectores representativos de la comunidad y con los líderes políticos. Mire, pero te voy a decir que de los activistas políticos que más están participando en aquellos núcleos que se están oponiendo, la mayoría no son del partido, son de otros partidos políticos. Pues mire, vamos que de aprovechan Azua, la coyuntura para despertar las avispas. Ok, vamos de Azua a San Juan, de los negros a los romeros, la mina de oro de San Juan. ¿Qué es lo que pasa con eso? La gente está resistido, como el caso es casi lo mismo. Bueno, pero eso plantea una situación delicada. En San Juan yo no sé si usted observó hace unas cuantas semanas que el presidente de la República iba a San Juan y se veía desde
desde la entrada de San Juan de la Maguana, en muchos lugares, ciudadanos de San Juan de la Maguana, personalidades y ciudadanos, con pancarta de apoyo a la mina, a la explotación de la mina de oro de Romero. Y pancarta pidiendo 4 años más también. Ambas cosas se veía. Perfecto, también. Entonces, hay también otros movimientos que se oponen a la explotación de los romeros. El San Juan está bastante dividido, porque hay dos discursos. Uno que considera que puede impactar positivamente la creación de empleo, la inversión, modernización de San Juan de la Maguana, y que al propio tiempo no hay la más mínima evidencia de las consecuencias en las aguas y ambientales que se dicen, porque hay mucha opinión ligera de gente que te hace un discurso diciendo todo lo que va a pasar, pero lo único que él ha hecho es que ha alcanzado a ver a Romero, pero no hay un análisis laboratorio, no hay un estudio, sino es una especulación simple. Y hay otros que dicen, pero vamos a hacer el estudio de impacto ambiental, que generalmente, Dani, un estudio de impacto ambiental de un proyecto minero como ese se puede tomar alrededor de un año. Y cuesta mucho dinero. Cuesta millones de dólares realizarlo. Solamente se ha otorgado el permiso de exploración, no hay permiso de explotación. Bueno, te voy a explicar ahora. Y participan científicos y técnicos generalmente de muchas firmas extranjeras. Tú no puedes sustituir ese tipo de evaluación técnica detenida, objetiva, no la puedes sustituir por una corazonada de alguien, no importa el apellido y el nombre, que pase y diga, se va a acabar el agua, se va a acabar tal cosa, sin hacer ninguna demostración. Las decisiones de Estado sobre cuestiones fundamentales como esas no se pueden tomar tan a la ligera. ¿Usted ha visitado Romero? Entonces, ¿qué resulta? Don Freddy, que se dio, contestándole a Dani, esa empresa hizo su inversión para hacer la exploración, descubrió el yacimiento de oro con mucho potencial, y entonces recibió inicialmente una licencia de explotación, pero esa tiene que ser ratificada, es decir, tiene que finalmente tener un poder, una autorización por parte de la Presidencia de la República. Danilo Medina en el 2018 recibió, no lo hizo. Se ha desatado ese movimiento de oposición y se está justamente ahora, bueno, tuvimos la semana pasada una reunión con el presidente de Gold Quest del país, y se está en esas discusiones porque hay un movimiento que ni siquiera quiere permitir la realización del estudio de impacto ambiental. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Y usted ha visto algunas figuras que han dicho, no, impidan hacer el estudio de impacto ambiental. Pero por Dios. Entonces nosotros como Estado queremos que la ley se cumpla. La ley de minería establece que si usted hace una inversión en exploración, descubre el yacimiento y cumple con todos los preceptos, hay que permitírsele que siga hacia adelante hasta lograr la explotación del yacimiento minero, siempre y cuando el estudio de impacto ambiental, supervisado por el Ministerio de Medio Ambiente, garantice que no hay consecuencias desastrosas para... Le preguntaba si usted visitó los Romeros allá. ¿Perdón? En San Juan, si usted fue allá. Nosotros fuimos allá a San Juan de la Maguana, en esa ocasión también a los Romeros, y hubo realmente, pero eso fue a principios del año pasado. ¿Se va a hacer el estudio de impacto, ministro? Hubo reuniones y discusiones con sectores se va a hacer el estudio de impacto de la sociedad de San Juan. ¿Se va a hacer, se hará el estudio de impacto ambiental? Yo pienso que sí, yo pienso, pero ya eso yo pienso que debe autorizarse ese estudio de impacto ambiental, y la sociedad debe permitir la realización de ese estudio de impacto ambiental. Bien. Ministro, por otro lado, al día de hoy veo noticias o proyecciones de expertos en el área eléctrica y económica que plantean que el déficit de las EDES de aquí a final de año va a superar los 80.000 millones de pesos. Mire, le voy a decir, si me permite, dos cosas con relación a eso. Claro. Ahora en estos días, creo que debe estar en línea, se publica lo que es el informe de desempeño de las empresas distribuidoras en el portal del Ministerio de Energía y Minas, que es aquel informe de desempeño que desde el año 2009 publicaba ante la CDE y ahora lo hace el Ministerio de Energía y Minas, que están todas las estadísticas, o las estadísticas principales de las empresas distribuidoras.
Es bueno, lo he dicho siempre, chequear qué dice exactamente ese informe de desempeño en las variables fundamentales. Si usted ve las EDES desde enero de este año hasta agosto, usted va a encontrar que hay una serie de indicadores que se han venido manejando en la opinión pública por ciertos sectores como si fueran lo contrario, que superan en cuanto a su ejecución a lo que fue el periodo de 2019, que fue el año inmediato prepandemia. Los gastos operativos de las empresas distribuidoras han disminuido a lo largo de este año, por ejemplo, en comparación con el mismo periodo de 2019. Y eso lo pueden chequear en las estadísticas, con sus ojos. El gasto de personal ha disminuido también apreciablemente, el gasto de personal. Y el gasto de nómina, que es el que no incluye los gastos relativos a cesantías o a despido, también han disminuido significativamente. ¿Las pérdidas? El número de empleados, hoy es 1000 y pico de empleados menos. Cuando se habla muchas veces como que todos esos gastos se han dislocado, es lo contrario, son superiores en términos de la calidad, es decir, son muy inferiores en monto respecto al periodo anterior. Las pérdidas tienen una diferencia alrededor de 3%. Y eso hay muchas razones. Una de ellas, fundamental, es el deterioro o la dificultad para la recuperación de una de las 3 distribuidoras que es de que el peso de su nivel de pérdida afecta el comportamiento de las 3. Quiero decir que cuando usted analiza con cuidado, el déficit financiero de la distribuidora es fundamentalmente por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. La subida del precio de los combustibles a nivel internacional ha impactado el precio de compra de energía que hacen la distribuidora, la generadora. El 65-70% depende de la tecnología. Del costo de producción de electricidad lo determina el combustible. Y si el gas natural, que es el combustible de más del 40% de generación, se cotiza hoy en el mercado internacional, sobre todo con el marcador europeo, que es el marcador de referencia, a 40, 50 y 60 dólares el millón de BTU contra 2 dólares el millón de BTU que había en el 2020, esa multiplicación estratosférica del precio del gas natural tiene que afectar el costo de producción. Si el carbón, que cuando nosotros llegamos estaba a 60 y 70 dólares la tonelada, hoy está a 300 y 400. Y si el fuel oil número 6, es decir, si los precios de los combustibles se han multiplicado por 10, por 5, por 8, el precio de venta de generación a distribuidora sube. Y por consiguiente, las distribuidoras compran ahora a mucho mayor costo que antes. Y como no ha podido traspasar todos esos costos al consumidor nacional, ella tiene que absorber la diferencia y eso se llama subsidio y déficit. Es decir, nosotros compramos ahora a 16 y pico centavos y estamos vendiendo a 17 centavos, casi igual. Entonces, ¿cómo podemos cubrir el costo operacional? Se computa como déficit. El 70% posiblemente de ese déficit se debe al problema de la factura de compra y de venta de electricidad. Don Antonio, muchas gracias por su tiempo. Y hay una parte que puede tener que ver con las pérdidas, que ciertamente son hoy igual que lo que eran antes. Todavía es un gran reto que tiene el Estado Dominicano, pero si queremos sacar la cuenta correctamente y de manera objetiva, es bueno chequear los números y ver de dónde viene. Gracias, don Antonio. Muchas gracias, ministro. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos despedimos desde Color Visión. Hoy mismo la Super 7 continúa hasta las 11 de la mañana. Por acá, mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada. Hoy mismo la Super 7, un espacio diferente, oportuno y veraz, profesional, objetivo y de total credibilidad. Hoy mismo la Super 7.